Hoy vamos a continuar, obviamente. El título de hoy es El diseño es eterno. ¿Sí? Aunque estamos hablando de diseño eterno, pero para que nos quede claro que lo que Dios diseñó, preparó, lo hizo desde la eternidad, ¿sí? Y dijimos que la eternidad está en Él, o sea, Él es más grande que la eternidad, ¿sí? Por eso es impresionante entender y conocer las profundidades de las riquezas que están en Cristo Jesús, ¿sí? Pero vamos a ir despacito, preste atención. Las 4 consignas son: otra vez, fuerte y claro. Oír, atender, entender y obedecer. ¿Sí? Muchas veces no podemos obedecer porque no entendemos y no entendemos porque no atendimos. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice: cuando un burro rebuzna. Exactamente. Espero que sea así esta noche. ¿Amén? Muy bien. Estamos hablando de diseño, dijimos que es un plano, un bosquejo, un croquis, el arte de proyectar, ¿sí? Imaginar un objeto y manifestarlo, la concepción de algo que uno tiene planeado hacer. Y vamos a hacer una introducción, como siempre lo hacemos, para que podamos entender un poquito la importancia. Solo una mente renovada, cuando hablamos de renovar la mente, ¿se acuerdan Romanos 12:2? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese texto? Solo una mente renovada puede concebir verdades eternas. Por eso la prioridad de Dios es que nosotros renovemos nuestra mente permanentemente. Yo no puedo decir que fui renovado cuando sigo pensando lo mismo, cuando hago siempre lo mismo, cuando hablo lo mismo, cuando pienso lo mismo, cuando actúo de la misma manera siempre. No puedo decir que estoy renovado, ¿sí? Porque algo escuché. No. La renovación tiene que ver con un concepto en la mente totalmente diferente y más profundo. Por eso la urgencia de hacerlo, para tener un entendimiento renovado solo cuando la mente es renovada. No existe renovación pensando siempre lo mismo. ¿Cómo comprobamos, o una de las cosas que podemos comprobar que una mente ha sido renovada? Cuando lo ilógico es lógico. ¿Suena coherente? No, ¿verdad? Pero eso es la fe. La fe no es coherencia. Por eso una mente renovada no está especulando en lo que siente, sino en lo que cree, en lo que sabe, en lo que entiende. Entonces, una mente renovada es cuando puede a lo ilógico darle lógica. Porque es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Entonces, una mente renovada es una mente que puede caminar sobre verdades que van más allá del entendimiento natural. El entendimiento natural muchas veces nos limita porque no lo podemos comprobar, no lo podemos tocar, no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no lo puedo experimentar. Entonces pareciera ser que no es, pero es. Diga, es. Entonces, una mente renovada es cuando lo ilógico es lógico, cuando lo imposible es posible, cuando puede recibir verdades eternas y asimilarlas, entenderlas, porque la luz va en aumento. ¿Se acuerdan? Proverbios 4:18. La verdad siempre estuvo en la Biblia. Estos días, mi nieto decía: ¿el año que viene va a volver a predicar lo mismo? Porque habla de la misma, de la verdad, de la Biblia. Y sí,
y dice, uy, qué aburrido. Así que hay que explicarle que por más que hablemos el mismo texto, nunca vamos a hablar lo mismo, porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y de revelación. Amén. Entonces la verdad siempre estuvo en la Biblia. Pero hay cosas que hoy entendemos que hace unos años atrás no entendíamos. Hay cosas que hoy vemos más claramente que antes estaban totalmente vedadas. Y no era porque no la habíamos escuchado. ¿Sí? No es que alguien no nos predicó alguna vez de tal o cual tema. El tema es que cuando no hay revelación, cuando no se te alumbra, uno puede leerlo y no pasa nada. Hasta que de pronto uno lo lee y la revelación te impacta. Entonces la verdad siempre estuvo. Seguro la escuchamos en algún momento, pero no pasó. ¿Por qué? Porque el problema estaba en una mente que no se renueva. Porque cuando se renueva, se alumbra el entendimiento. Y esa palabra, que era un logos, una letra solamente, pasa a ser un rema, una palabra específica, ¿sí? Una revelación profunda y entendible que te vuela la cabeza o que te impacta de una manera diferente. Decís, pero ¿cómo puede ser? Me ha pasado en muchísimas ocasiones compartir un texto, leer una palabra y decir, ¿cómo fue que no lo vi antes? Es que sí lo vi, pero no lo entendí. No se me alumbró. ¿Sí? El entendimiento no estaba en la apertura necesaria. Pero cuando la letra pasa a ser un rema, que significa una palabra específica, las cosas cambian. Todo se transforma, todo lo vemos diferente. Por eso hoy quiero declarar y quiero que usted mismo profetice. Hoy será el día clave. Diga, hoy será el día clave para mi vida. Donde el Cairo de Dios va a irrumpir el Cronos y un logo se va a transformar en un rema. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos vinieron deseando que hoy sea algo diferente? Bueno, los que desean solamente profundamente repitan conmigo, por favor. ¿Van a repetir conmigo? Hoy deseo que en este día el Cairo de Dios irrumpa en mi Cronos y el logos se transforma en un rema específico para mi vida, para lo que necesito, para transitar los próximos días, meses y años. Amén. Hoy puede ser el día. Si uno está dispuesto, puede ser el día. No podemos entender el proyecto final si no entendemos el diseño. Primero el diseño y luego la expresión de ese diseño. Hay palabras que de pronto parecen raras para los que por ahí nos visitan. Está hablando de Cronos y dice, se compró un auto el pastor. En la Biblia andaban en auto, tenían un Cronos. No. El crono es el tiempo cronológico. Dios a la eternidad le dio un tiempo cronológico. ¿Sí? Aunque Él habita en dimensiones eternas y perpetuas, sublimes, le dio al hombre un tiempo cronológico. Pero Dios sigue habitando el Kairos, que es un tiempo específico, donde Él desde la eternidad irrumpe y manifiesta su gracia, su favor para con nuestras vidas. ¿Sí? Por eso el anhelo de nuestro corazón debe ser permanentemente, Señor, úsame. Acá estoy, usa mi vida, Señor. Yo creo profundamente en que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces nos quedamos, nos estancamos, nos achatamos, ¿sí? Limitamos el poder de Dios porque conjeturamos en nuestra mente, sacamos de acá, de allá y pensamos que esto funciona de manera matemática o natural. No.
es espiritual. Y hay cosas que no vas a entender, pero no importa. Lo importante es que la creamos y sepamos que Dios está en el asunto. Dijimos que Él es el alfa y la omega, dice la Biblia, el principio y el fin. Simultáneamente lo es. Por eso también dijimos que lo que viene a nuestra vida no es una crisis apocalíptica. El fin de los hijos de Dios no es un evento apocalíptico, es Cristo. Él es el principio y Él. Entonces el fin no es una catástrofe, el fin es Cristo. No importa si viene el anticristo, no importa cómo será todo, lo importante es que yo tengo que saber que mi fin está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi fin es Cristo. ¿Cómo vayan a suceder los acontecimientos? Y uno puede conjeturar, ¿sí? Algunos estudian tanto el futuro que se olvidan de vivir el presente. Algunos saben más del diablo que de Dios. Saben más de las estrategias demoníacas que el diseño eterno. ¿Sí? Están más aferrados a lo que pueda pasar más adelante que en cumplir el propósito hoy. Nadie toca a los que caen. El fin no es un evento, es Cristo. Y el Padre ya reunió todas las cosas en Cristo en la eternidad. Hoy vamos a ver algo interesantísimo, y que tiene que ver con lo eterno, y nos tenemos que familiarizar con lo eterno, porque tenemos un Dios que es eterno, ¿sí? Que tiene un diseño eterno, una palabra eterna, un pacto eterno. O sea, todo lo de Dios es eterno. Entonces nos tenemos que familiarizar con lo eterno. Diga lo eterno. Para entender y dimensionar el diseño debemos conocer la realidad de este Dios eterno, expresado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno, Él siempre fue, la eternidad habita en Él, Él es perpetuo, soberano, sempiterno, que durará para siempre y su existencia no tendrá fin. Él es el creador de todo lo que existe, todo tuvo su inicio en Él por su designio eterno. Por eso el Dios eterno, lo primero que ejecuta en coordinación con el Hijo y el Espíritu Santo es el diseño, que surge obviamente de su voluntad. Entonces, todo lo que existe, dijimos, es por su propósito eterno. El diseño es darle la realización y ejecución a su voluntad. Diga su voluntad. Dijimos que para garantizarlo diseñó a través de un pacto eterno. Esto significa que va a suceder sí o sí. La expresión es su reino, su gobierno, regido a través de la verdad eterna expresada en el pacto eterno, que se debe respetar y obedecer. Dentro del diseño eterno, dijimos, está la iglesia, que es su cuerpo, y que el motivo sublime desde la eternidad era expresar a Cristo o replicar a Cristo en muchos seres humanos, que sean como Él, ¿sí? Como su diseño. Su Hijo, el comienzo y el fin de todo lo establecido, lo que manifiesta claramente la realidad eterna de todo su esplendor. En Cristo todo está terminado, dijimos, antes de empezar. Y hoy vamos a ver esto, todo lo que sucedió en la eternidad, para que entendamos nuestra realidad. Si yo conozco todo lo que sucedió en la eternidad, antes de que todo fuese creado, vamos a tener un concepto mucho más claro y más preciso de nuestra realidad presente. ¿Sí? Antes de conocer para adelante, tengo que conocer todo lo que ya se logró. Y que eso lo veníamos hablando ya. Que muchas veces no podemos dimensionar todo lo que ya se alcanzó, todo lo que ya está logrado en Cristo. Y hoy vamos a volver, desde otra manera, vamos a volver a revisar o a compartir el capítulo 1 de Efesios. Algunos estudiosos
algunos teólogos dicen que toda la verdad que tiene encerrada el capítulo 1 de Efesios, toda la revelación que tiene el primer capítulo de Efesios es más fuerte que toda la Biblia entera. La importancia de lo que dice el autor a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Por eso el apóstol Pablo le escribe temas difíciles de entender. Cuando Pablo le escribe a Éfeso, le suelta unas verdades que ahora vamos a ver. ¿De dónde él saca esas verdades? ¿Sí? Unas verdades y unos diseños y unas palabras que seguramente los que en ese momento la estaban oyendo no la podían entender de primera mano, ¿sí? Por eso, cuando él después que le suelta las verdades, ¿qué le dice? Voy a orar para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender. ¿Por qué le dice para que puedan entender? Porque eran cosas difíciles de entender. Porque lo que habla Pablo habla desde un plano eterno. Él baja lo eterno a sus días, pero no era fácil de entenderlo en ese momento, ¿sí? Pero aclara y confirma que si ora para que Dios le dé entendimiento de sabiduría y de revelación, es para que ellos realmente llegaran a comprender lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces leímos la Biblia, ¿sí? 45 años hemos leído la Biblia, pero muchas veces, no quiero ser exagerado, pero el 50% nunca hemos entendido lo que ahí está escrito, ¿sí? O lo entendemos de manera literal, ¿sí? Como leemos el logo, la letra, como está escrito y nada más. Ahora, ¿por qué? Porque ir por más, ir por revelación, es un corazón dispuesto a decir, Señor, quiero más, enséñame, hablame, mostrame. ¿Sí? Cuando uno tiene esa hambre y sed de conocer más, de no me conformo con lo que tengo, tampoco estoy buscando locura, digo, estoy buscando que lo práctico de Dios, lo real de Dios, se vuelva real para mi vida y que yo lo pueda aplicar de alguna manera de forma natural. Por eso Pablo escribe temas difíciles y ora para que Dios les dé sabiduría. Pero fíjate que dice, para que Dios les dé espíritu de sabiduría. La sabiduría de Dios es espiritual, no es intelectual. Jamás con la parte intelectual vamos a poder conocer a Dios. Jamás. Con lo intelectual nunca conoceremos a Dios. Porque dice Dios que Él enloqueció la sabiduría de los hombres para que en lo natural nadie le pueda conocer. Diga nadie. Solamente tenemos acceso, por eso tiene que ver la importancia de renovar la mente. ¿Sí? Porque es espiritual. Entonces, si yo tengo una mente mezclada con cosas naturales, cosas espirituales, no voy a poder ver o acceder a las profundidades de las riquezas que están en la palabra, que son para nosotros de una manera práctica, concisa y precisa. Por eso ese espíritu es espiritual, espíritu de sabiduría. Pablo recibe la palabra, pero no la recibe ni en un instituto bíblico, ni sentado frente a un profesor. Él no recibe la revelación de un hombre. Y acá encontramos una clave extraordinaria, amados. Vamos a leerlo a continuación. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 4. Dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor.
hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé, verso 4, que fui llevado al paraíso. Diga ay, ay, ay. Fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún ser humano se le permite contar. ¡Wow! Entonces, ahora vamos a ver por qué es tan importante la revelación que el apóstol Pablo dejó establecido en las epístolas de Efesios, Filipenses y Colosenses. Son 3 epístolas donde suelta un potencial de revelación impresionante. Impresionante. Donde está el diseño. O sea, de lo que vio y pudo contar está expresado en Efesios, Filipenses y Colosenses. Principalmente. Diga principalmente. Pero veamos el contraste. Juan es llevado a la isla de Patmos y escribe el Apocalipsis. Y a él se le dice, todo lo que veas, contalo, escribilo. Pero a Pablo le dice, todo lo que vos viste, no lo puedes contar. O sea, a Pablo se le prohibió soltar cosas porque eran inexplicables, eran eternas, eran sublimes. No se podían expresar verbalmente, no se podía verbalizar, explicar. Fíjate vos entonces la importancia. A Juan le dice todo lo que viste y Juan escribe el Apocalipsis. Y muchas veces pensamos que esa es la revelación máxima. ¡No! Porque el Apocalipsis ya fue para Cristo. Desde la eternidad ya está todo consumado. Pero nosotros tenemos que entender por qué estamos hoy en la tierra. ¿Para qué estamos hoy en la tierra? ¿Por qué yo vivo? Porque nacimos con un propósito y ese propósito se tiene que ejecutar. Para eso Dios nos está hablando, para que entendamos cuál es la postura, la determinación, la posición que nosotros tenemos que tomar en nuestros días para manifestar su gloria y su gracia, pero principalmente su diseño. Esas cosas profundas que vio que no se les permite contar, hay un término que es ilegal, ¿sí? Cuando Dios le prohíbe contar, le dice que no lo puede contar a otro hombre, esa palabra, esa prohibición tiene que ver con eso, con prohibir. Tiene que ver con legalidad. Él pudo contar lo que legalmente se le permitió. Ahora, yo quiero que dimensionemos. Porque cuando Pablo asciende al paraíso, ¿a qué dimensión asciende? A una dimensión eterna. Por eso dice, yo no sé si fui en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Lo que yo sí sé es que estuve ahí. Estuve en el paraíso. ¡Wow! Y ahí se le reveló y ahí vio. ¿Sí? Por eso digo, nosotros hablamos de cosas que quizás no vemos, pero él, el único que tuvo la posibilidad de ir y estar ahí y ver el panorama. Por eso, como dijimos la semana pasada, que él podía saber lo que estaba haciendo Dios en ese momento, pero a la misma vez él sabía lo eterno. O sea, él ya sabía el principio y el fin, aunque también podía ver la ejecución del tiempo cronológico en que se estaban sucediendo las cosas. ¿Me va entendiendo? Entonces veamos un repaso y vamos a encontrar cosas un poquito profundas de las que ya hablamos y vamos a encontrar algunos indicativos de cosas que ya se dieron en la eternidad.
Efesios habla en un tiempo pasado. Dice, nos bendijo, nos escogió, ¿sí? Habiéndonos predestinado. Entonces, esa palabra indica una acción que ya se ejecutó, que ya se acabó, que está terminada. Entonces, cuando Él nos bendijo, dice, bendito sea el Dios y Padre, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recién mi esposa dijo algo, la pastora. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué significa bendecir? Decir bien, bien decir. Bendecir es bien decir, decir bien. Entonces, en el contexto que Pablo lo escribe y lo enseña, significa que Él habló de nosotros, Él profetizó, habló acerca de nosotros. Cuando Él nos bendice, ¿sí? Habló bien acerca de nosotros. Diga, habló bien. Nos dio una buena palabra que significa eulogia. Y esa palabra es elogio. Él nos elogió. Dios habló bien de nosotros. Diga, Dios habló bien de nosotros. Que Dios nos elogie, amado, cualquiera nos puede elogiar, pero que Dios desde la eternidad, yo quiero que usted piense en esto, piense en la eternidad, no piense en que alguien humanamente te elogió, no, Dios te elogió. Va a decir, pero ¿cómo me va a elogiar a mí si yo tengo defectos? Ahora vamos a ir ahí, tranquilo. Pero diga, Él me elogió. ¿Sí? Usted se tiene que agrandar, es decir, Dios me elogió a mí. Agrandate un poquito. Sí, qué bueno que Dios me elogió. ¿Sí? Dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué significa con toda bendición? Consagración, por extensión, beneficio o generosidad, prosperidad, que no tiene que ver con riqueza material. La prosperidad es que te vaya bien en todas las cosas. Que te vaya bien, que sigas creciendo en todas las cosas. Y ese que te vaya bien no significa que no tengas problemas. Porque dijimos, la palabra problema no existe, la palabra crisis no existe, todo es una oportunidad. Entonces sabemos que aunque yo no vea situaciones favorables en mi vida todavía, yo sé que Dios está cumpliendo su propósito en mí y voy a terminar en victoria porque Él habló bien de mí, Él habló bien de mí. Él me elogió porque sabe que voy a cumplir con lo que Él me encomendó. Vamos, vamos. Si usted cree en la palabra, celébrelo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Tenga presente esa palabra, esa expresión, en Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No fuimos escogidos cuando levantamos la mano y aceptamos a Cristo en el corazón. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿En dónde estábamos? Como no había nada creado, escucha bien por favor, como no había mundo, no había sistema, no había nada, planeta, no hay nada, como no había nada todavía y era toda eternidad, Él nos creó en Él. Dice, nos escogió en Él. ¿Dónde estábamos hasta que nos expresamos en la tierra? En Él. ¿Se entiende? Decirle que está al lado, vamos a familiarizarnos con lo eterno. Porque para lo terrenal ya estamos refamiliarizados. Demasiado familiarizados con lo natural.
Pero nos tenemos que familiarizar con lo eterno, porque servimos a Dios. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? Claro, pero nosotros, la Biblia dice todo eso, pero nosotros estamos más aferrados a la tierra, a las cosas que puedo ver, tocar, que a lo eterno. ¿Por qué? Porque no lo hablamos. Como no se entiende, no lo hablo. Y si no lo hablo, no me familiarizo. Pero en la medida que vayamos hablando de eternidad, nos vamos a dar cuenta que esa eternidad es tan real o más real que lo que yo puedo ver y tocar. Porque ya está en Cristo. ¿Sí? Entonces, Él nos escogió en Él. Fuimos escogidos para Él. O sea, vos y yo fuimos escogidos para Él. Nosotros pensamos que podemos escoger cómo, cuándo y dónde, pero nosotros fuimos escogidos para Él. Dice, yo te escogí para mí. Pero nosotros nos creemos dueños y queremos decidir cuándo, cómo. Hoy te sirvo, mañana no. Hoy soy fiel, mañana no. Hoy adoro, hoy creo, hoy doy. No. Hoy sirvo y mañana... No. Dice, yo te escogí para mí. Sí, después Juan lo vuelve a decir, ¿no? Juan dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Como no había tierra, como no había sistema, no había planeta, no había nada, estábamos en Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, la real gana de su voluntad. Porque a Él le plació, porque a Él se le dio la gana. ¿Se entendió? Fuimos predestinados. Ahora, yo quiero que usted piense. ¿Usa la cabeza? ¿Sí? A veces, bien. Estamos igual entonces. Yo a veces la uso. Hay dos neuronas que están... Él nos adoptó, pero si éramos sus hijos, entonces, ¿cómo que me adoptó? Si Él me bendijo, ¿por qué habló de la adopción antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Se entiende? No. Amados, Él nos predestinó. Significa que cuando nos escogió, esa predestinación es un destino previo. Yo te doy un destino previo. Es como cuando usted envía una carta, como se usaba antes, o un paquete. Usted le dice a la empresa, yo quiero que este paquete llegue a tal lugar. Usted lo predestina. ¿Sí? Todavía el paquete está en sus manos, pero usted a la empresa le otorga el paquete y le dice, yo quiero que este paquete llegue a tal lugar. Eso es lo que hizo Dios. Nos predestinó desde la eternidad. O sea, nos dio un destino previo. Ustedes van a ir a la tierra para cumplir este propósito. ¿Sí? Ahora, aunque Él nos predestina, ¿por qué habla de adopción? Él nos predestina y a la vez Él pone un límite al ser humano, le pone un límite a la creación. ¿Sí? Nos pone un cerco para que podamos ser adoptados. Y ahora lo explico mejor. Él dijo y sabía, antes de que existiéramos y que existiera todo, que Él nos iba a adoptar. ¿Por qué? Porque Él sabía que estando en la tierra nos íbamos a ir de Él. ¿Se entiende? Cuando llegamos a la tierra, tuvimos contacto con Él, pecado. Y automáticamente, dice Romanos 3:23, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos totalmente separados. Entonces, Él sabía que nos iba a perder.
Él sabía que nos íbamos a ir y que el pecado haría separación, muerte. Por eso primero nos dio vida, para luego adoptarnos. Él dijo, antes que todo exista, aunque se vayan, yo los voy a adoptar. ¿Sí? Diga, aunque me vaya o aunque nos vayamos, no importa lo lejos, lo profundo, lo desastroso, hasta donde hayamos llegado, desde ahí, Él ya había predestinado una adopción. Tremendo. Pero todavía falta mucho. Porque quiero contar un testimonio que el otro día lo conté medio así nomás, pero lo escuché mejor. Testimonio de una persona que quiso adoptar, una pareja, un matrimonio que quería adoptar y no. Primero hicieron todo lo posible para tener hijos, no pudieron tener hijos. Se habían anotado en diversos centros de, ¿cómo se dice? Orfanatos, orfanatorios, para ver si podían adoptar a quien, no me acuerdo en qué país era, pero bueno. El tema es que se les complicó. Tiraron todos los contactos que podían y de pronto lo llaman de Rumania, un orfanato de Rumania, que estaban dando hijos chicos en adopción. Ellos viajan y después de estar ahí, toda la burocracia, 15 días, de pagar todo lo que tenían que pagar y demás, los llevan a ese orfanatorio. Una mugre. Todos esos chicos eran hijos de ex drogadictos, borrachos, que habían los dejado ahí directamente. Pero el orfanatorio estaba en una decadencia total, había mugre por donde se lo mire. Pero ellos llegaron y al momento en que entraron, dice que el hombre vio en un rincón a una niña que le llamó la atención. Esa niña de pronto se levanta y tenía un problema en una pierna y caminaba mal. Pero cuando la ve y la observa detenidamente, ve que la cabeza de la nena era más grande que lo normal. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hidrocefalia. Entonces, pero cuando él ve, él siente en el corazón y se enamora de esa niña. Y la adoptaron. ¡Wow! ¡Qué amor! ¿No? ¡Qué compasión! Porque el que adopta es el que determina, ¿sí? Elegir, porque de alguna manera le dan a elegir. Acá están, elijan. ¿Sí? Y ellos se familiarizaron con esa niña y la adoptaron, no importándole los defectos que aparentemente podía tener. Ahora, amados, yo quiero que sepamos esto. Cuando Él nos vio desde la eternidad, por eso, desde la eternidad, Él habló de la adopción, porque Él ya nos vio enfermos, rotos, desvalidos, angustiados, perdidos, dolidos, rebeldes, obstinados, haciendo nuestra propia voluntad, rebeldes, ¿sí? Pero aún así, Él, desde la eternidad, sabiendo que íbamos a fallar y grosso, Él determina adoptarnos. Eso se llama gracia. Que no es porque merecíamos, no era porque éramos buenos, porque hacíamos las cosas bien, porque éramos fieles, no. No teníamos nada codiciable. Sin embargo, Él determina amarnos y adoptarnos con todas nuestras miserias, pero lo determina ¿cuándo? Desde antes de crearnos. Y eso es lo grande de todo esto. Que Dios desde la eternidad ya había sucedido
en la eternidad ya lo había resuelto. Él proyectó y vio lo que sucedería, porque Él tiene hijos, no tiene esclavos. Dios no tiene esclavos, tiene hijos. No adopta esclavos, adopta hijos. Leamos un poquito más Efesios, por favor. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de su gloria nos creó, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Diga, en Él tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque nos bendijo, nos escoge, nos separa y nos predestina y nos marcó un territorio para poder adoptarnos antes de que existiera todo el problema. Ya estaba prevista la solución. Eso es tremendo, amado. Digo porque tiene sentido cuando dice que juntamente con la prueba viene la salida para que podamos soportar. O sea que nada es eterno. ¿Sí? Viene la situación, pero viene la salida. Para que podamos soportar. Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Yo tengo que crecer. En el medio tengo que renovar la mente. En el medio tengo que entender que lo que está sucediendo en mí es una promoción para un nivel mayor. No es que Dios se enojó conmigo. Dios está promocionándote a un nivel superior para que aprendamos a depender de Él. Por eso la única forma de depender es renovar la mente. No hay forma que yo pueda entender lo eterno en mis días. Por eso todo estaba previsto antes de que existiera el problema, ya estaba la solución. Eso también es gracia. Eso es gracia. Fíjate lo que dice Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Isaías 46:10. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, ¿quién le puede impedir a Dios que haga lo que quiera? Nadie. El tema es que lo que quiere, yo tengo que entender que es bueno, agradable y perfecto para mí. Aunque no lo entienda. ¿Sí? Porque eso es renovar la mente. Irnos a la dimensión de lo eterno, salirnos del plano natural y entender o empezar a entender lo eterno. Tanto Jeremías como Isaías pueden comprender lo que era el diseño de su voluntad, el designio eterno. ¿Sí? Cuando vemos el secreto de Jehová, tiene que ver con lo mismo, el diseño eterno, lo que Él en su secreto, con el Hijo y el Espíritu Santo, determinaron. ¿Quién estuvo ahí? Ellos. Nadie más. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese consejo, en ese diseño, en ese propósito, no estuvo nadie. Porque fue hecho antes de que todo existiera. Entonces, ellos pudieron ver en sus días, entender que Dios, en definitiva, va a hacer lo que quiera hacer, o sea, su voluntad. Que es buena, agradable y perfecta.
¿Qué es consejo? Mi plan, prudencia, acuerdo, consejo, designio, propósito. ¿Sí? En el designio de su voluntad. Y también Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, ellos habitaron una dimensión de gloria. Y en esa dimensión de gloria nada malo puede salir. Aunque hubo una cruz, aunque hubo alguien que tuvo que padecer en esa cruz, aunque alguien murió en esa cruz, pero todo termina bien. Por eso insisto, Él habitaba y habita en una gloria donde solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una dimensión espiritual de gloria. Dice: glorifícame con esa gloria, cuando estaba contigo en esa intimidad, cuando éramos los tres, antes de que todo fuese hecho. Él determinó en su consejo cómo, cuándo y dónde se iba a realizar su propósito eterno, porque Él habita una dimensión fuera del tiempo. Cuando Él escribe todo esto, no había dimensión de tiempo, espacio, lugar, ni alto, ni bajo, ni profundo. No existían los límites, no había límites, porque Él habla desde un presente eterno. Y nosotros vivimos en un cronos, en un tiempo limitado. Pero esa realidad eterna existe y es maravillosa. ¿Sí? Ahora, ese secreto, ¿cómo era ese secreto, esa dimensión secreta? Primera de Timoteo 6:16. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Hay que familiarizarse. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, que es, que existió y existirá siempre. Amén. Cuando Dios habla de ese secreto, del secreto de Jehová, del consejo de Dios, donde Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resolvieron hacer todo lo que luego manifestaron, sí, en ese secreto, en esa intimidad, ¿cómo era? Era un ámbito de luz. Entonces, para que nos vaya abriendo la cabeza, ¿en qué dimensión nosotros, a qué dimensión Él nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿A qué dimensión nos introdujo? A su luz inaccesible. Nosotros fuimos creados, diseñados, escogidos, predestinados desde esa dimensión. Él habitaba en esa dimensión de luz inaccesible. Pero ahí estábamos nosotros. Por eso tiene sentido cuando dice: ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes fueron creados en la luz. Diseñados, formados, escogidos, predestinados desde ámbitos de luz. Pero ahora vamos a ver. Estamos haciendo la introducción. ¿Vamos bien? No. Ese ámbito eterno es un ámbito de luz inaccesible. Por eso en Génesis, en el verso 3, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿De qué luz está hablando? De esa luz inaccesible que Él hizo como una muestra gratis. Como una muestra. ¿Sí? Él establece la luz. Lo primero que establece en el verso 3 fue la luz. ¿Sí? Ese ámbito de luz. Algunos dicen, es un juego de palabras, pero la palabra luz está relacionada con una palabra que también significa fos, que tiene que ver con fósforo,
Y la palabra luz que tiene que ver también con la palabra foto. ¿Sí? Entonces alguien en un juego de palabras dijo, es como que Dios mostró una foto de su realidad en la tierra cuando Él la crea. Yo soy la luz. Esta luz la pongo en la tierra. Ahora, esa luz, cuando el hombre falla, es retirada. El hombre queda en oscuridad, en tinieblas. Pero no, quedó el sol y la luna, sí, pero la luz eterna se retira, porque le dieron lugar a las tinieblas y oscuridad. ¿Sí? Cuando el hombre falla, muere en Dios. Dios crea la luz o muestra la luz, mostrándole al mundo un poco de su esencia. Por eso también tiene sentido cuando en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, qué importante saber entonces que lo que Dios quiere es que nosotros recuperemos dimensiones de revelación. Que seamos alumbrados en los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el Señor nos lleva o nos quiere traer nuevamente a dimensiones de luz. Pero si no renovamos en la mente, ¿cómo puede hacerlo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan saber, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Todo eso lo tenemos que dimensionar. Eso lo tenemos que digerir para que podamos entender a la dimensión del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, volvamos a un tema, creados en Él, lo que dije al principio. Diga, creados en Él. ¿Dónde fuimos creados entonces? En Él. En Él había una dimensión de luz. Esa luz era inaccesible. Pero nosotros estábamos en Cristo. Insisto, como no tenía dónde manifestarnos todavía, estábamos en Él. Ahora dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En qué? En Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, diga todo, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces fuimos creados en Él, por medio de Él y para Él. El tema que nosotros vivimos a mi manera. Y no nos preocupamos por el diseño eterno. ¿Sí? Fuimos creados en Él. Ahora, si nosotros tuviésemos... No hay forma de explicarlo, de verdad. Cuesta explicarlo, pero supongamos que Él es una persona, un hombre, un ser humano. Dice que estábamos en Él. En Él. En Él. ¿Sí? ¿Me puede seguir? ¿Tiene creatividad en la mente? Estábamos en Él. ¿Sí? Éramos como pequeñas células. Cada uno de nosotros. En Él. Estábamos en Él. ¿Sí? Y aunque estábamos en Él y éramos muchos, y que un pedacito de Él estaba en nosotros, o nosotros en Él, estábamos ahí, había 100% de ADN, 100% de naturaleza. Nosotros estábamos en Él y teníamos todo lo que teníamos en Él. Por eso fuimos creados en Él.
Fuimos creados en la luz. Por eso nuestra naturaleza es la luz. Por eso podemos entender verdades eternas que para muchos es locura, no lo pueden creer. Pero se nos alumbra la mente porque en el Espíritu ya lo tenemos. Diga, en el Espíritu ya lo tenemos. Pero se nos tiene que alumbrar ¿dónde? Por eso, alumbrando los ojos del entendimiento. Porque en el Espíritu ya lo tenemos. Lo que nos cuesta procesarlo es en la mente. Ahora, cuando nosotros salimos de Él, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, salimos de Él, salimos con toda su esencia, con su naturaleza, con todo su esplendor. Nosotros no venimos a la tierra, ¿sí?, con faltantes, porque todo, y ahora lo vamos a terminar de ver para que pueda cerrar toda esta idea, que todo fue creado antes, todo fue hecho antes de que fuese creado todo. Él ya lo hizo desde la eternidad. ¿Me entiende, por favor? Por eso tiene sentido cuando veamos otras cosas. Se nos alumbra la mente, porque estábamos en Él, éramos parte de Él, como una célula de su cuerpo, portando todo su ADN y llevando también toda su naturaleza. ¿Sí? Por eso cuando nos adopta, ¿sí?, cuando nos adopta en la eternidad, pero que pasa y sucede en el tiempo cronológico, cuando sucedió, cuando aceptamos a Cristo, ahí se manifestó lo que ya estaba resuelto en la eternidad. Por eso todo lo que suceda, amado, ya fue resuelto en la eternidad. Lo que está sucediendo ahora es la manifestación cronológica, lo que ya se resolvió en la eternidad. Entonces, si ya está resuelto, mi vida y la tuya, ya está resuelta desde la eternidad, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? A ver cómo hago, a ver cómo esto, y nos hacemos un mundo. Amados, Él ya tiene todo previsto. Y ahora lo vamos a ver. Fíjate lo que dice Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo. Claro, cuando Él dice eso, era difícil, ¿sí?, que ellos pudiesen entender en ese momento lo que Él estaba hablando. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, ahí les empezó a aclarar el panorama. Porque todas las verdades que Jesús enseñó en los 3 años y medio fueron de difícil comprensión. Por eso les decía, ustedes no me van a entender ahora, pero ya lo van a entender después. Porque humanamente era imposible. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué vamos a andar con linterna? ¿Qué vamos a andar con un reflector? ¿Una batería? No. Y ahí lo explica un poquito, ¿eh? Dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz se tiene que manifestar a través de ¿qué? De buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces no podemos nacer de la nada. Por eso digo, los más sabios de los hombres dijeron esto. No, el hombre fue creado un golpe de suerte. Se chocaron los planetas y aparecimos nosotros. Imposible. ¿Sí? Tiene menos coherencia, menos lógica, menos sentido común, pero sin embargo son los pensadores, los sabios, los eruditos, los teólogos. Diga, yo fui creado en Cristo. Yo fui creado en ámbitos de luz. Y vamos a volver a ese ámbito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? Diga, ¿cuándo? Apocalipsis 13, 18. ¿Vamos bien? Son disparadores, porque esto hay que seguir profundizando. Vamos a dejar una tarea importante.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo? Antes de la fundación del mundo. Esto es terrible, amado. Aunque fuimos escogidos y creados y predestinados en ámbitos de luz, en Cristo, nos alejamos, pero para volver a la luz, alguien tenía que pagar un precio. Pero dice la palabra que Él fue inmolado antes, desde el principio. Si fue inmolado desde el principio, amados, porque tenemos que entender eterno, poner el chip de un pensamiento eterno. Si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, si Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, significa que ya fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Significa que si morimos, si estábamos en Él y Él fue inmolado, ¿quién fue inmolado con Él? Y si fue inmolado en la eternidad, también tuvo que resucitar en la eternidad. ¿Quién fue resucitado? ¿Con quién fuimos resucitados? Con Cristo. Por eso dice Colosenses, ustedes que han resucitado con Cristo, y ahora tiene sentido, ¿cuándo fuimos resucitados con Cristo? ¿Cuando lo logró materializar hace 2000 años? No, en la eternidad. ¿Se entiende? Entonces, no existía pecado, no existía diablo, no existía nada, sin embargo, ya había sido inmolado. Por eso, amado, cuando nosotros bajamos esto al plano natural, ¿qué problema podemos tener que nos mueva el piso? Cuando todo Él ya lo previó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nos apartáramos, ya nos adoptó. Antes de que fuésemos creados, ya nos adoptó. Diga, para que fuésemos adoptados. Entonces, es tremendo. Estábamos en Él desde la fundación del mundo y fuimos inmolados, resucitados antes de conocer a Jesús. Esto es tremendo. Diga, ámbitos de luz. Pero para que podamos entender, voy a dejar 3 o 4 últimos versos y ya termino. Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amados, la esperanza de la vida eterna no la obtuvimos, o nosotros sí nos reencontramos con esa realidad, pero esa realidad Él ya la había resuelto antes de la fundación, antes del principio de los siglos. Dice, en la esperanza de la vida eterna, diga, esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna nosotros la reencontramos hace el tiempo que tengamos en Cristo, pero Él ya lo había determinado antes del principio de los tiempos. Entonces digo, la esperanza de la vida eterna de alguna manera ya está en nosotros, porque ya fue resuelta en la eternidad desde antes. Tito 1:2. No, perdón. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! O sea, el llamamiento no fue porque vos y yo hacíamos las cosas bien, o porque no teníamos problemas, o porque no pecábamos. No era eso. Nada, o sea, ningún pecado condicionó lo que Dios ya había predestinado acerca de nosotros. Él sabía que íbamos a fallar, sabíamos que íbamos a ser imperfectos, pero aún así determina adoptarnos. No solamente que nos adopta, sino que nos hace sus hijos. Ahora nos adopta como hijos legales. Y no solamente eso, sino que ahora nos da una herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Y nos hace partícipes de una esperanza eterna, de una vida eterna y del propósito del llamamiento eterno que fue concretado antes de la fundación del mundo. Por eso cuando vos y yo ese día levantamos la mano reconociendo a Dios como Señor y Salvador, no era otra cosa que la concreción de lo que ya estaba resuelto en la eternidad. No levantamos la mano porque éramos buenos. No dijimos, sí Señor, te recibo en mi corazón, te reconozco como Salvador y Señor. No. Ya estaba previsto que en el Cronos interrumpiera o irrumpiera Dios con su Kairos. Amén. Lucas 5:24. Entonces, ¿cuándo nos perdonó los pecados? Si Él se inmoló antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos perdonados? ¿Cuando pedimos perdón? ¿Es necesario pedir perdón? Sí. Pero ¿cuándo fuimos perdonados? En la eternidad. Cuando Él fue inmolado. Pero por eso tiene sentido lo que voy a leer ahora. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces los fariseos, los religiosos, ¿quién es este para decir que perdona pecados? Y él tenía autoridad para decirlo porque ella lo había perdonado en la eternidad. ¿Tiene sentido o no? Claro, ahora tiene sentido. Dice, yo tengo libertad para decir, tengo autoridad para decir tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque ya estaban perdonados. Por eso antes de sanarlo le decía, tus pecados son perdonados. Toma tu lecho. Primero le reconocía una verdad eterna y luego lo sanaba. A mí me voló la cabeza, no sé ustedes, pero entender esto desde esta dimensión, de saber, porque uno tiene un panorama, pero entenderlo de a poquitito. Por eso le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y por último, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso, cuando vinieron a arrestar a Jesús, que Pedro le corta la oreja y dice, Pedrito, tranquilo, Pedrito. Tranquilo porque ellos no me van a matar, yo pongo mi vida. Tranquilo porque aunque me maten, yo ya voy a resucitar, tranquilo. Si yo ya sé cómo termina la cosa. ¿Se entiende? Tenía el poder para poner la vida y la autoridad para tomarla. Porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amados, para cerrar esto, todo ya fue resuelto. En el tiempo nuestro cronológico quizás haya cosas que todavía no se van a manifestar y que por ahí no la percibimos, no la entendemos,
Pero ya está. Diga, ya está. Juntamente con la prueba viene la salida para que puedan soportar. Y Dios no pondrá ninguna carga más pesada que la que podamos soportar. ¿Por qué? Porque Él quiere probarnos, no destruirnos. ¿Sí? Por eso yo tengo que entender este concepto. El concepto de que Dios quiere hacer cosas con nosotros porque Él ya lo resolvió en la eternidad. Y si Él resolvió todo desde la eternidad, si Él ya me salvó desde la eternidad, ya murió por mí en la eternidad, ¿sí? Todo ya fue resuelto en la eternidad. No hay nada aquí en la tierra que nos pueda sacar del diseño y del propósito que Él estableció con cada uno de nosotros. Amén. Por eso la idea es estar enfocados. Salirnos de la dimensión de lo natural, comenzar a pensar, diseñar y proyectar nuestra vida desde lo eterno. Amén. ¿Se entiende, amados? ¿Se entiende? ¿Tiene lógica lo que hablamos? Es bueno que usted tome apunte de los textos y vuélvalos a leer. ¿Sí? Porque siempre fue Dios hablando por medio de hombres, ¿sí? Y como que siempre daba a entender que ya conocía el principio y el fin. Por eso dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que leíamos en Eclesiastés, que el hombre no alcanza a entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin, porque para Dios ya todo está resuelto. Para Dios el Apocalipsis ya fue, para Dios todo, o sea, en Cristo ya estamos terminados. Él ya tiene el modelo completo, Él tiene el diseño, la maqueta, donde todo ya se realizó. Ahora nosotros estamos en el proceso de la vida cronológica, donde en nuestros días yo tengo que discernir qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque de todas maneras, tu vida y la mía ya fueron escritas. ¿Sí? Entonces, en lugar de inventar, tenemos que ir a la partitura. ¿Sí? Los músicos saben, yo puedo improvisar o respetar una partitura. ¿Sí? Hay momentos y momentos y está todo bien. Pero en Dios estableció una partitura. ¿Para qué? Para que podamos todos tener la participación correcta en el momento oportuno y que suene afinado. ¿Sí? Que podamos estar en concordancia con lo que Dios quiere hacer en la tierra hoy. ¿Para qué estamos con vida hoy? Amados, la única que tiene poder para transformar en la tierra es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Un gobierno no te transforma, ninguna ideología política va a transformar la realidad de Dios. Lo que piensan los hombres acerca del futuro, hacen planes, proyectos, pero amados, todo ya está escrito en la eternidad. El hombre puede pensar y decir lo que quiera. ¿Sí? Por eso creo que tiene sentido, amados, tiene sentido saber que nuestra vida tiene un día de llegada y un día de partida. ¿Quién lo tiene eso? Él. Yo no muero ni por una pandemia, ni por un accidente, ni aunque me inyecten morfina o me inyecten... No, morfina te ayuda, ¿no? Que me inyecten veneno. No me voy a morir si no es el momento preciso de Dios. ¿Se entiende? Por eso mi vida está escondida en Cristo. Si yo estoy en Cristo, aunque puedan aparecer cosas, amado, nadie se va de esta tierra un día antes o un día después. Nadie. Cuando llegue el momento,
nadie lo va a detener. ¿Se entiende? Entonces eso no me debe de preocupar. ¿Por qué enfocarme en eso si no está a mi alcance? ¿Alguien decidió cuándo nacer? Tampoco decidimos cuándo nos vamos, porque eso ya está establecido desde la eternidad. Lo que yo tengo que enfocarme es ¿para qué? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Sí? Porque puedo pasar por esta tierra sin pena ni gloria, amado, sin haber marcado a ninguno, sin haber dejado un legado, una generación. Simplemente respiramos, vivimos, hicimos lo que pudimos y ahí nos vamos. No, amados, estamos para más que eso. Dios va a levantar una generación de hombres, de mujeres, de familias que van a tener entendimiento de lo eterno en sus días. Y aunque manejamos un tiempo cronológico, vamos a saber que desde el plano eterno ya la verdad y la voluntad de Dios ya está escrita. Dios no está improvisando con nosotros a ver qué hago mañana. No. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? No sé qué voy a hacer mañana. Eso pasa en nuestro plano. Dios ya todo lo cerró en Cristo. Por eso Él cuando lo cierra en Cristo dijo, Él es el principio y el fin. Punto. Ya están los límites. No hay nada que se escape de eso. ¿Sí? Entonces, si estamos en Cristo, ¿mi fin cuál va a ser? Cristo. ¿Cómo va a ser? Y no me interesa a mí eso. Me interesa que eso sí va a ser. Y eso es lo que nos tiene que ocupar a nosotros. Mi final es Cristo. ¿Sí? Yo no termino en la muerte física. No. Mi final es Cristo. El físico esto va a morir, un día va a ser enterrado. Pero la eternidad sigue, continúa en Cristo para siempre. Por eso mi final no está determinado por algo natural o por hechos naturales que en la vida puedan suceder. Amados, hay gente que tienen accidentes terribles y salen ilesos. Otros los pica un mosquito, el dengue y se mueren. Fíjate vos, la fragilidad del ser humano. Dios no necesita mucho para sacarnos del planeta, amado. Un mosquito nos saca. Un mosquito te pica y nos fuimos. Si no te agarran a tiempo. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer? No, que tenemos que... No, tranquilo. Respetemos, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero, amados, Dios tiene siempre todo el gobierno de todo y sobre todo. En Él, por Él y para Él. Todo subsiste por Él. ¿Por quién subsiste? No por el infierno, no por el diablo. No, amado, eso ya fue vencido en la cruz, ya está. Lo que pueda y quieran planificar diabólicamente, estratégicamente, Dios ya lo sabe. Dios ya lo tiene todo resuelto. Por eso ya preparó un lago de fuego. Ya hay un infierno eterno, hay un lago de fuego. Ya está todo previsto, amados. Ya está todo cerrado. Trabajemos de tal manera que cuando lleguemos a nuestro fin podamos decir, el Señor puede decir, entra, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Eso es lo que cuando nos toque podamos saber que estuvimos con las botas puestas hasta el final. ¿Sí? Que no nos fuimos cobardemente ni esperando en un rincón la venida del Señor. No, el Señor va a venir cuando Él quiera. Dijo, ustedes van a escuchar terremoto, esto, aquello, guerra, rumores de guerra, pero todavía no será el fin. No se preocupen por eso, preocúpense por el presente. ¿Qué hacemos hoy con nuestra vida? Hay una ciudad que nos espera. Hay una ciudad que nos espera. Donde tenemos que meternos como iglesia para impactar en todos los lugares de la sociedad. Mostremos la luz. Dios te pone donde te pone para que alumbres. Hola. Tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. El mundo está bajo tinieblas. En Cristo está la luz.
Nosotros somos la luz. Amén. Vamos a hacer la obra. Vamos a impactar. Vamos a creer. ¿Sí? No hay nada que humanamente te pueda afectar, porque ya Él resolvió desde la eternidad todo lo que iba a suceder. Por eso fuimos predestinados.